Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco muchísimo la invitación a estar aquí en la academia para tratar un tema que me parece de enorme importancia en nuestro tiempo, que es el relacionado con las normas oficiales mexicanas. Voy a tomar unos minutos en tratar de explicarme y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre dónde están las normas oficiales mexicanas. Creo que si no comprendemos la posición, déjenme decirlo así, y la función de las normas oficiales mexicanas en el orden jurídico mexicano, pues será difícil que entendamos sus consecuencias. La representación moderna, no siempre ha sido así en el derecho, pero la representación moderna, dominante, que tenemos del derecho es la de un orden jurídico, es decir, de un conjunto de normas que van a regular de diversas maneras a las conductas o las conductas de todos nosotros. Hay una idea bastante clara, digamos, desde comienzos del siglo XIX, pero actualmente muy desarrollada, sobre la jerarquización de estas normas del orden jurídico. Ustedes saben muy bien que referimos a la Constitución como la norma suprema y a los tratados internacionales, de acuerdo con nuestro orden jurídico mexicano, que tienen derechos humanos consignados o establecidos o reconocidos. Después, como nuestro país es un sistema federal, tenemos leyes de carácter federal, leyes de carácter estatal, emitidas por los correspondientes congresos en razón de las competencias o materias que tienen. Y debajo de esas leyes existen reglamentos cuya emisión le corresponde al presidente de la República o a los gobernadores de los estados. Y debajo, déjenme ponerlo así en esta metáfora espacial, debajo de esas disposiciones lo que tenemos son una gran cantidad de disposiciones, que le llamamos de la facultad reglamentaria, donde hay circulares, decretos, acuerdos, oficios, etcétera, etcétera. Es un mundo muy complejo, muy amplio, muy abigarrado inclusive de estas normas jurídicas. Y en ese conjunto de disposiciones inferiores a la ley, inferiores al reglamento, se encuentran precisamente las normas oficiales mexicanas a las que me voy a referir en un momento. ¿Por qué es importante señalar esta estructuración general del orden jurídico? Porque, insisto, las conductas de todos nosotros se regulan mediante esas disposiciones. A veces estas normas jurídicas nos imponen prohibiciones, a veces nos confieren derechos, a veces nos otorgan facultades o en otros muchos casos no hay una referencia a las conductas. Yo, por ejemplo, el día de hoy cometí la imprudencia de no venir con corbata. Esto desde luego es una falta a las reglas de esta casa, como es apreciable con las fotografías de todos los presidentes y de quienes integran el presidium, que ya me regañó el doctor Fajardo, por cierto, pero con independencia de mi falta de cortesía, no he incumplido ninguna norma jurídica, porque no hay ninguna norma jurídica que establezca que debo yo usar corbata y mucho menos ser sancionado por no usarla. Consecuentemente, con este ejemplo y con esta disculpa que he emitido de forma muy elegante, si ustedes se fijaron, voy a continuar. Esta es una condición facultativa que me da el derecho para que yo pueda hacer o dejar de hacer lo que a mí me parezca sin ninguna consecuencia. Esta es una manera inicial entonces de ver el problema. Por supuesto, todos ustedes saben que nuestro artículo 4 constitucional, además de consignarse un derecho a la protección a la salud, de protección a la salud, también se consigna la posibilidad de que se regule la salubridad general de la República y esto le confiere una atribución, una competencia al Congreso de la Unión. La Ley General de Salud tiene 5 reglamentos para regular diversos aspectos, para hacer aplicaciones concretas y debajo de esos reglamentos hay una enorme cantidad de disposiciones que ustedes conocen como expertos en salud o como expertos en derecho, para efectos de regular, para efectos de articular estas disposiciones. Entre ellas están las normas oficiales mexicanas.
Las normas oficiales mexicanas se introdujeron en nuestro orden jurídico, y esto es importante, con la Ley sobre Metrología y Normalización, que fue una ley que se generó como una necesidad cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA. Los Estados Unidos, por una parte, y las autoridades mexicanas, por la otra, querían elevar los estándares de competencia, los estándares de participación, los estándares de calidad de bienes y servicios, y consecuentemente se creó esta ley para introducir, además de todas las disposiciones que he dicho y las propias del Tratado de Libre Comercio, el tema de las normas oficiales, insisto, para mantener ciertas especificidades en los bienes y los servicios a las que estas normas se referían. Las normas oficiales mexicanas se expidieron con enorme prolijidad, si cabe esta expresión, durante muchísimos años. En las normas oficiales o con las normas oficiales mexicanas se regularon muchísimos bienes, la producción de muchísimos bienes, la prestación de muchísimos servicios, entre ellos desde luego los que tienen que ver con salud. Creo que es importante reconocer que hubo un exceso de entusiasmo, me parece a mí, en la emisión de normas oficiales, como muchas veces sucede cuando hay una atribución nueva, cuando hay una posibilidad nueva. Se generaron muchas normas y me parece que hubo un uso muy intensivo de estas disposiciones que probablemente con el pasar del tiempo nos pueda haber parecido excesivo. Pero estas normas oficiales se fueron emitiendo en una enorme cantidad de actividades y respecto de una enorme cantidad de productos. Muchos de los servicios y de los bienes que ustedes utilizaron esta mañana, como puede ser un jabón, como puede ser un shampoo, como puede ser ciertos elementos de los transportes con los cuales llegaron a esta academia, de los focos que están aquí, de las pantallas, de las pinturas, etcétera, etcétera, aunque ustedes no lo sepan, no es anuncio de Ripley, están establecidos en estas normas oficiales mexicanas. Consecuentemente, hay una enorme contribución o presencia en este sentido. Un segundo aspecto que es muy importante señalar es que estas normas oficiales mexicanas han tenido reiteradamente una aceptación, una recreación, una interpretación por los tribunales federales, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito, de manera tal que a nadie le puede quedar hoy duda sobre la condición jurídica de estas normas oficiales mexicanas. A nadie le puede quedar una duda. La Corte y los tribunales colegiados han reconocido que las normas oficiales mexicanas pueden complementar otras normas jurídicas, legales o reglamentarias, pueden establecer competencias para las autoridades, pueden permitir a las autoridades imponer sanciones y generar derechos y obligaciones para los particulares. No me detengo en los ejemplos, si ustedes quieren, cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas, podríamos abundar sobre este particular. Lo que sí es importante señalar es que no es algo etéreo, no es algo que está ahí sobrevolando a 75,000 pies de altura, sino que es algo a lo que la Corte y los tribunales colegiados, sobre todo al resolver juicios de amparo, en donde fueron autoridades a reclamar el ejercicio de una facultad o un particular a reclamar la afectación de un derecho o la facultad, les dieron un estatus normativo de enorme importancia al efecto de poder, insisto, realizar conductas desde la autoridad con base en esas competencias. Esto creo que es muy importante señalarlo. Por otro lado, aquí introduzco, así como en Windows, abro una ventana, no crean que me estoy perdiendo, voy a abrir algunas ventanas y después las voy cerrando, así pensemos que estamos en Windows, para que nos quede una imagen más moderna que decir que estoy abriendo un paréntesis. Cuando llegas a la Suprema Corte de Justicia en el año 2003, yo estuve adscrito a la primera sala en la que se llevaban asuntos civiles y penales. Los miércoles era el día en que nos correspondía sesionar. Cuando yo llegué en el 2003, no había asuntos que prácticamente tuvieran que ver con el sector salud. No había asuntos, ni civiles ni penales. Creo que esto se debió en buena medida al proceso de construcción, de creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que sirvió como un amortiguador,
que sirvió como un elemento de mediación entre los profesionales de la salud y los pacientes, y que durante muchos años permitió resolver al interior de CONAMED una gran cantidad de conflictos. Sin embargo, cuando estaba yo en la Suprema Corte, el año 2005, 2006, empezó a darse o empezaron a llegar un número importante de casos que tenían que ver con el sector salud, al extremo de que al salir yo en noviembre del 2018, es probable que cada miércoles viéramos 3, 4 asuntos vinculados con estos temas. Y esto no es trivial, esto ya lo había comentado alguna vez en esta tribuna, aquí en esta muy querida y muy respetada academia. Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando, que para bien y para mal, porque tendrá efectos positivos y tendrá efectos negativos, la sociedad salió del ámbito de la CONAMED, la sociedad salió del ámbito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en algún momento tuvo como mayor estadística o el mayor número de casos los relacionados con el sector salud, y empezó a migrar hacia los tribunales, tanto en la dimensión penal como en la dimensión civil. Y aquí lo que se empezó a dar es un conjunto de demandas contra médicos, contra hospitales, contra aseguradoras, por parte de personas que consideraban que no tenían un buen servicio médico, que habían tenido una mala práctica o que había tenido algún otro tipo de efectos, para ir construyendo estos elementos de responsabilidad penal en el menor número de casos y responsabilidad civil en un número muy amplio de casos, donde tenía que ver con afectaciones a la salud de una persona o el daño moral que se podía causar por la afectación a la salud de una persona. Y aquí es donde tiene una enorme relevancia el tema de las normas oficiales mexicanas. La Suprema Corte de Justicia, para efectos de no generar, y esto es muy importante que lo explique, para no generar una condición de autonomía respecto a la propia práctica médica, aceptó la validez, no solo jurídica, sino material de las normas oficiales mexicanas para tenerlas como estándar de operación de muchos de los procesos médicos que llegaban a la Suprema Corte en vía de un litigio. Me explico. Si llega un caso en donde una persona, por una cirugía bariátrica, ejemplo real, por un tema de un tratamiento de obesidad, ejemplo real, por el tema de una cirugía plástica, ejemplo real, llega a la Suprema Corte, los ministros tienen, y los jueces en general tienen, una posibilidad. Y la posibilidad es decir, bueno, yo creo que esto estuvo bien hecho o mal hecho. Ahí lo que predomina es la intuición del ministro. Una segunda posibilidad es atender solo a los elementos periciales que presenta cada una de las partes. El actor en un juicio, es decir, el que promueve el juicio, o quien presenta la denuncia penal, dirá que su perito considera que eso que hizo el médico estuvo muy mal hecho y produjo un daño. O el perito del demandado o el perito del defensor, en el caso de un juicio penal, dirá que no, que al revés, que estuvo muy bien hecho y que consecuentemente eso que el actor o el demandante dijo no tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez. Y esa sería una segunda posibilidad. Al empezar a incrementarse el número de casos en la Suprema Corte, se tomó la decisión por parte de los ministros, insisto, de darle un valor normativo, que ya lo tenía, pero un valor material a las normas oficiales mexicanas para utilizarlas como un elemento de referencia respecto a las prácticas médicas. Y se presentó entonces un problema muy serio. Y pongo el caso específico de un tema vinculado con la cirugía bariátrica. El tema fue que a una persona se le practicó este procedimiento, resultó mal, y al momento de resultar mal, el doctor dijo que él se había apartado de la norma oficial mexicana porque la consideraba inadecuada, obsoleta, etc. ¿Qué es lo que la Corte dijo? Pues los médicos, o en ese caso concreto, no está en la posibilidad de decir si aplica o no aplica la norma. Lo que está es en la obligación de aplicar
el estándar establecido por la norma oficial mexicana. ¿Qué produjo eso? La condena al médico, las reparaciones de daño que se suscitaron en su momento. Esto fue un asunto extraordinariamente delicado porque desde luego presentó una tensión entre la norma oficial mexicana, la práctica médica, la operación que debía darse en el sector. Y como consecuencia de eso, cuando el doctor Enrique Graue tomó posesión de la presidencia de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Fajardo acompañó todo ese esfuerzo en ese momento. Recordará que el doctor Graue constituyó una comisión para actualizar, participar, estar en frente de las normas oficiales mexicanas. A mí me tocó participar en ella. Estuvimos aquí con 2 médicos distinguidos, un grupo de abogados muy queridos por mí, que algunos de ellos participarán al rato aquí en las mesas, y lo que tratamos de hacer es ver cómo la Academia Nacional de Medicina, como órgano consultivo del Gobierno de la República, podía tener injerencia. En ese momento participamos en la elaboración, en la actualización de la norma que tenía que ver con cáncer de próstata, y ahí tuvo una importante participación el doctor Gabilondo, y después tuvimos otra participación en la norma de diabetes y obesidad, donde tuvo una participación muy importante el doctor Aguilar. Creo que la combinación de nosotros como abogados y de estos prestigiados médicos y de algunos otros integrantes de la Academia Nacional de Medicina produjo un par, no se podía trabajar en todas, pero un par de normas oficiales mexicanas de muy buena calidad. Y aquí entonces me parece que encontramos un camino para resolver o al menos atemperar esta tensión que se estaba presentando entre una norma oficial mexicana y la práctica médica regulada por esa norma oficial mexicana. ¿Y por qué digo esto? Porque un comentario muy frecuente que se escuchaba entonces, y en un momento lo voy a retomar, es: no tiene ningún sentido aplicar las normas oficiales mexicanas y generar responsabilidades con base en las normas oficiales mexicanas si son unas normas de pésima calidad, si son unas normas obsoletas, si no son unas normas que no alcanzan un estatus importante, si son normas, lo que ustedes quieran, con un elemento desde luego crítico. La respuesta entonces es: ¿qué hacemos? ¿Nos deshacemos de las normas oficiales mexicanas o trabajamos para que las normas oficiales mexicanas funcionen bien? Este era el dilema. Quitar las normas oficiales mexicanas era muy complicado. ¿Y por qué era muy complicado? Simple y sencillamente porque, insisto, vienen de un proceso internacional que tuvo que ver con la celebración del Tratado de Libre Comercio, con una ley específica y con una aceptación por parte de los tribunales de esas normas oficiales mexicanas. Por diversas razones ese procedimiento no siguió, vinieron otras presidencias, otros momentos, pasaron otras cosas diversas, COVID, lo que ustedes quieran, y esa participación activa de la Academia Nacional de Medicina, digamos, se atemperó. Sé que está en los propósitos del doctor Fajardo recuperar parte de esto en las tareas de la Academia Nacional de Medicina, cosa que desde luego yo, como persona interesada tanto en el derecho como en los temas de salud, celebro abiertamente. Pero las cosas avanzaron en otra dirección. Después del Tratado de Libre Comercio, lo que se llamó el NAFTA, como ustedes saben, celebramos un segundo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado distinto. Y como consecuencia del TEMEC se aprobó una nueva ley que abrogó la ley de metrología y normalización y aprobó la ley de infraestructura de la calidad. Esto ya en este periodo presidencial, con este Congreso de la Unión, de forma tal que no es posible decir que esto fue una invención neoliberal o alguna otra categoría. En este periodo presidencial se aprobó, como consecuencia de la celebración del TEMEC, la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y esta Ley de la Infraestructura de la Calidad, con algunas modificaciones, ajustes, etcétera, establece la obligación para el Estado mexicano de emitir normas oficiales mexicanas respecto de bienes y servicios, y entre ellos los que tienen que ver con lo que nos interesa ahora, que es la salud.
Entonces no puede uno decir, esto es una reminiscencia del pasado, es decir, hay un problema enfrente y este problema que tenemos enfrente o esta condición que tenemos enfrente es una ley que tiene una condición, déjenme usar esta expresión coloquial, amarrada a los tratados comerciales con América del Norte. 2, que tiene un estatus de ley. 3, que tiene una obligatoriedad. 4, que está reconocida por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito. Y 5, que tiene funciones muy importantes al interior del orden jurídico mexicano. Alguien me puede decir, a mí todo eso me parece que está muy mal, a mí todo eso me parece que son... Bueno, pues también le puede parecer a ustedes, al que esté pensando así, que está muy mal el Código Penal, pero el día que cometan un delito existe una alta probabilidad que los metan a la cárcel. Entonces, creo que sí conviene que tengamos claro de lo que estamos hablando aquí. No es algo disponible, no es algo que yo pueda decir, a mí no me interesa, a mí me da igual. Y este es el contexto general. Ahora, ¿qué ha sucedido con eso? Desde que el doctor Graue nos encomendó aquel grupo muy interesante que pudiéramos trabajar sobre las normas oficiales, hicimos un levantamiento de cuántas normas oficiales había en el sector salud, cuáles eran importantes a juicio de este grupo de expertos, cuáles no eran importantes, cuáles habían sido un exceso en la construcción que se dio en aquellos primeros años de la ley sobre metrología y normalización, cuáles sobraban, cuáles estaban actualizadas, cuáles estaban desactualizadas. Y la verdad hay que decirlo que algunas de las normas oficiales vigentes entonces sí estaban obsoletas, algunas no tenían alguna gran relevancia y entonces lo que se hizo fue un levantamiento para decir un inventario, es decir, estas a juicio de este grupo debían cancelarse. Por estas razones, estas debían actualizarse, estas otras menos debían expedirse, etcétera, etcétera. Y esta condición es la que se ha ido presentando. Lo que acaba de acontecer en el país es una situación interesante. Con el programa de infraestructura de la calidad, Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, que fue publicado a comienzos del año, se planteó la creación de algunas pocas normas, la cancelación de algunas normas, la cancelación de los procedimientos de algunas otras normas. Y esto no generó mayores inquietudes en general en los diversos sectores, tampoco en el sector salud. Tuvo una ventaja el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, que lo pueden ustedes consultar, ahí está en el Diario Oficial de la Federación, es un programa muy largo, y tuvo la ventaja de que se dijo en el programa por qué razones se iban a cancelar las normas oficiales mexicanas. Si ustedes quieren verlo, ahí les dirá por qué se desactualizó, por qué estos procedimientos quedaron fuera de situación, por lo que ustedes quieran. Hay una mínima explicación de qué es lo que iba a acontecer con las normas oficiales. Aunque es verdad que se utilizó una leyenda también, y menciono las normas oficiales que tienen que ver con plomo, varios de ellas, en donde también algunos integrantes de esta academia y un grupo de trabajo que coordina el doctor Carlos Santos Burgoa ha estado trabajando para efectos de definir cuáles son las consecuencias de estas disposiciones de cancelación de plomo de distintas naturalezas, en fin, pero se dio una mínima explicación. El problema surgió cuando se dio se publicó el suplemento al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad, el suplemento. Y en ese suplemento no se dieron razones para la cancelación de 39 normas oficiales mexicanas, algunas de las cuales tienen que ver con procedimientos o con enfermedades que son muy relevantes en el momento actual. Ahí se canceló un tema que tiene que ver con adicciones, con diabetes, con píldora al día siguiente, con alacranismo, etc. Entiendo que el problema del alacranismo frente a adicciones o frente a diabetes o hipertensión no es de la misma magnitud, pero como en el programa nadie dio una explicación de por qué unas se cancelaban y otras no se cancelaban, pues entonces uno tendría que generar una
investigación propia o suponer cuáles fueron las razones por las cuales se llevaron a cabo estos procesos de cancelación a los que me vengo refiriendo. Y este sí me parece que es un tema central de la discusión en ese momento. Ustedes vieron en distintos medios de comunicación, aquí está nuestra amiga Maribel, que escribió, como siempre, muy bien en El Financiero, en las páginas de La Silla Rota, que también está aquí Roberto Rock. Yo mismo escribí algunos artículos que tienen que ver con todos estos aspectos de cuál es la justificación, la razón, la necesidad de la cancelación de estas normas oficiales mexicanas, tanto en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 como en el suplemento al Programa de Infraestructura de la Calidad 2023. Y este es entonces un hecho. Sobre esta cancelación se presentaron dos condiciones. Las de las personas que, como yo, y lo asumo, estamos preocupados por la cancelación. Uno, porque no hay explicación de por qué se cancela los temas con hipertensión arterial, no hay explicación de por qué se cancela diabetes, no hay explicación de por qué se cancela la norma que tiene que ver con adicciones, por ejemplo, estoy solo poniendo 3 casos, y la de otras personas que consideran que estuvo muy bien haberse cancelado las normas oficiales mexicanas porque eran una especie de camisa de fuerza hacia las actividades que realizan los profesionales de la salud en diversos campos o en diversas situaciones. Estos son 2 posiciones extremas a las que estamos enfrentando. Yo he tenido la oportunidad, no en este foro, pero sí en otros, en el Colegio de Bioética y en algunos otros lugares, de conversar con algunos médicos sobre lo que implica esta cancelación de las normas oficiales mexicanas, y creo que esto tiene varias y muy importantes implicaciones para el sector salud. En primer lugar, quiero yo insistir en la tesis de que las normas oficiales mexicanas no son disponibles, no son juguetitos, no son adornitos que estén en el orden jurídico mexicano. Quiero reiterar la condición de que están establecidas en una ley recientemente aprobada, derivada de un tratado internacional, y que esas normas oficiales han sido aceptadas e incluidas en el orden jurídico mexicano, y que esas normas oficiales mexicanas hoy cumplen funciones normativas para bien y para mal. Este sí me parece que es una tesis central. No es posible decir, bueno, que las normas desaparezcan o todo lo que está en las normas que vaya a las guías de práctica. Esto me parece que es no comprender la totalidad del problema. En segundo lugar, también me parece que es muy grave el que las autoridades de salud no nos hayan dicho o no se hayan dicho a ellas mismas las razones por las cuales llevaron a cabo la cancelación o va a llevarse a la cancelación de las normas oficiales mexicanas. Creo que sí es un problema central. Y es un problema central por lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución señala que todo acto de autoridad tiene que estar fundado, motivado y ser emitido por autoridad competente. Fundamentación es señalar los artículos de la ley, de los reglamentos que permiten a una autoridad hacer lo que está haciendo, y motivar es dar las razones por las cuales se está haciendo ese ejemplo, esa actividad. Si yo voy a cancelar, por ejemplo, un establecimiento comercial o establecimiento mercantil, la primera pregunta que haría la persona que va a recibir esa cancelación es: ¿con base en qué precepto, de qué ordenamiento, ley o lo que sea, usted está actuando? Pues mire usted, conforme al artículo tal de la Ley General de Salud y el artículo tal del Reglamento General de Salud, que me faculta a mí como autoridad a inspeccionar establecimientos como el de usted y cancelarlo cuando no tenga extinguidores, salidas de emergencia, lo que sea. Y la motivación es porque yo, habiendo hecho una inspección el día tanto de tantas a tales horas, y con la fe que tengo por ser autoridad, observo que en todo este espacio no hay un extinguidor, no hay una escalera, no hay lo que sea. Esa es la motivación.
Muy bien. En el caso del programa y en el caso del suplemento no hay hay una fundamentación, ¿sí? Pero no hay una motivación. ¿Por qué se cancela la norma otra vez que tiene que ver con un problema importante de nuestro país, que es hipertensión o diabetes o adicciones? ¿Por qué? ¿Han disminuido? ¿La autoridad es incompetente? ¿Hay un cambio tecnológico tan importante que la norma es ridícula? ¿Algo pasó en el mundo que nos lleve a cancelar la norma? ¿O simple y sencillamente es porque? Claro, como no hay una explicación, entonces uno empieza a tener sospechas, que esos huecos que la autoridad no llena, pues uno los puede ir llenando desde luego con la imaginación, pero sobre todo con la experiencia. Viendo lo mal que va el sector salud en el país, uno podría suponer que esas decisiones se están tomando para restringir las posibilidades de participación o las competencias o las actividades de la autoridad en el propio sector salud. Es decir, la autoridad quita normas y en consecuencia se quita obligaciones, se quita compromisos y consecuentemente cuando se le exijan estos compromisos y estas obligaciones dirá que no los tiene porque no existen las normas conforme a las cuales debía realizar esas actividades. ¿Es esto una combinación con el problema presupuestal? Como no tengo dinero, entonces me quito de la facultad. No lo sé. Podemos especular mucho en esto. ¿Y por qué podemos especular? Porque la autoridad, teniendo la obligación constitucional de decírnoslo, no nos lo dijo. Entonces, este es un problema. El segundo problema es que creo que el sector salud, o el tercer problema es que el sector salud se debilita enormemente con la cancelación de las normas oficiales mexicanas. Si la Corte y los tribunales colegiados han reconocido que las normas oficiales mexicanas tienen el potencial de darle competencias, permitirle imponer sanciones, regular a los actores, la cancelación de las normas lo que están haciendo es cerrar esas posibilidades de actuación de las propias autoridades. ¿Con base en que una autoridad ahora puede hacer o exigir a los particulares o exigirse a ella misma la realización de ciertas actividades si la norma no existe? Esto me parece que es parte de un proceso, sí me parece neoliberal, muy neoliberal, de pérdida de capacidades regulatorias del Estado mexicano. Es decir, dejar que los particulares, médicos, hospitales, aseguradoras, clínicas, lo que sea, no hagan cierto tipo de cosas porque no tienen las normas que se están dando en este mismo sentido. Y creo que sí es el problema. Tercer lugar, cuarto lugar, que los particulares perdemos frente a los servicios de salud algunas condiciones que ya teníamos ganadas. Y aquí va a haber un problema muy interesante después sobre si hay regresividad o no en el derecho a la salud por la pérdida de estas normas oficiales mexicanas. Se va a hacer una discusión técnica muy bonita que se va a dar en unos años. Y también me parece que es un asunto. El derecho a la protección de la salud hoy es más débil que antes, cuando existían las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué? Porque yo tengo menos elementos para plantarme frente a la autoridad y decirle, usted como autoridad, directamente o respecto a los servicios que usted me da, o usted como autoridad, frente a los servicios que me da un particular, tiene que hacer tales y cuales cosas. Ahora, del otro lado, ¿qué es lo que he escuchado de médicos muy queridos, muy respetables, muy buenos en su materia? Que las normas oficiales mexicanas, uno, son obsoletas, son inadecuadas, son camisas de fuerza que no representan el mayor estándar de la profesión. Y siempre sale el mismo ejemplo, porque una norma oficial mexicana no va a reconocer lo que dice Lancet, ¿no? Entonces, como Lancet salió ayer una cosa de una sofisticación extraordinaria sobre un tratamiento de diabetes u obesidad o lo que sea, la norma oficial mexicana no reconoce eso de Lancet y entonces la profesión médica no se puede ir. Paréntesis, yo esos médicos con los que tengo la oportunidad de platicar y que de veras que les tengo gran cariño, sí leen Lancet. Yo no sé cuántos médicos mexicanos a lo largo y ancho del país tengan la posibilidad de leer Lancet, comprender lo que dice Lancet y aplicar lo que dice Lancet. Eso me parece que ahí hay como un muy falso dilema. Pero en fin, esa es una discusión aparte. El problema entonces es, o cuál es, creo que la idea no es qué bueno que se cancelaron las normas oficiales mexicanas, qué bueno que finalmente nos quitaron la camisa de fuerza,
porque esto me parece que va a tener consecuencias pronto, y va a tener consecuencias en las decisiones, y por eso introduje este elemento, en las decisiones que estén tomando cotidianamente los tribunales respecto a los servicios de los hospitales, de las clínicas o de los propios médicos. ¿Contra qué estándar un juez que no tiene conocimientos médicos va a resolver las demandas que le lleguen sobre temas médicos? ¿Sobre su intuición? ¿Sobre las pruebas periciales que le presenten las partes? ¿O sobre qué va a resolver? Este es el problema de fondo. Y por eso les planteé este asunto. Más allá de si nos parece que está bien, mal, si se está judicializando la medicina, esa no es la discusión en este momento sobre sus pros y sus contras. Lo cierto es que el número de casos judicializados respecto a la actividad médica es incremental. Yo no he revisado la estadística del último año de la Suprema Corte, pero viendo la calidad de los servicios médicos del país y viendo la condición de COVID, yo supongo que si antes veíamos 5 cada miércoles, pues debe estar viendo 8, 10 cada miércoles. No necesita uno ser genio de nada para poder hacer una proyección de lo que está pasando en este momento a partir de las condiciones que se están presentando. Y además también hay que decirlo que un sector importante de mi profesión, que hacía otras cosas, migró hacia el sector salud. ¿Por qué? Porque encontraron una oportunidad de negocio. Así como los médicos van teniendo especialidades respecto a los fenómenos que van apareciendo, pues también los abogados que estaban en una actividad particular dicen, es interesante constituirme en abogado de hospitales o en abogado de pacientes o en abogado de médicos para efectos de generar una práctica y tener ahí un rendimiento y una utilidad mediante el honorario. Nada extraordinario en el mundo, nada. Y con todas las consecuencias buenas y malas que tiene. Yo no vengo a hacer la apología de mi profesión, pero simple y sencillamente vengo a decir que ahí hay un problema muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué creo yo que es el verdadero problema? El verdadero problema no es ver si está bien o mal la cancelación así generalizada de las NOMS, o más aún, si está bien la desaparición de las NOMS como tales. Me parece que el problema es un problema de volver a decir cuáles de todas las NOMS que tienen que ver con salud funcionan, cuáles no funcionan, cuáles fueron ideas o realizaciones de otro momento histórico, cuáles se pueden actualizar, cuáles se tienen que establecer porque han aparecido nuevos fenómenos, y en ese caso que la profesión médica y todas las profesiones vinculadas con ella se hagan cargo de las normas oficiales mexicanas, que no se las deleguen a aquellos actores que tradicionalmente han tenido el monopolio de participación en la creación de las normas oficiales mexicanas. Siempre se dice, o muchas veces se dice, es que las farmacéuticas dominan. Bueno, pues si las farmacéuticas tienen presencia y los médicos no, es bastante claro que van a tener presencia las farmacéuticas y no los médicos. Que los tienen las aseguradoras y no los médicos, bueno, pues ahí están los procedimientos mediante los cuales se pueden dar todas estas condiciones y todos estos procedimientos. Creo que esta es la verdadera discusión de las NOMS, insisto, porque las NOMS, por más mal que nos parezcan, por más camisa de fuerza que las consideramos, no las vamos a poder desmontar del orden jurídico mexicano, salvo que se lograra la abrogación de la Ley de Infraestructura y la Calidad y todas las NOMS que la acompañan en esta creación, por lo pronto en el sector salud. Y eso, por estar amarrado con el TEMEC, no va a ser posible en un periodo largo de nuestro tiempo. Entonces, creo que este es el verdadero problema de las cuestiones. Y la última cuestión que quiero tratar es, creo que no tiene mucho sentido suponer que es o debe ser intercambiable la NOM por la guía. Como ustedes vieron, acaba de darse un acuerdo del Consejo de Salubridad General de la República, donde el Consejo va a generar las guías. Esas guías van a ser obligatorias para los Institutos Nacionales de Salud y no van a tener participación ustedes como profesión médica, mientras que sí la tienen en las normas oficiales mexicanas. El Consejo de Salubridad va a decir, estas son las guías de práctica para los Institutos Nacionales de Salud, y señala que como referencia podrán utilizarse en las actividades, voy a usar un término general, privadas. Entonces aquí hay un problema central. Estamos cambiando NOMS por guías
donde en las NOMS tienen la posibilidad de participar y en las guías no, en este nuevo concepto de guías. Por lo pronto para los institutos, pero ya sabe uno que los institutos son referentes para muchas otras actividades. Entonces creo que este es el problema que en este momento se tiene que enfrentar, que en este momento se tiene que atacar, y esta es la dimensión de las condiciones que está. Concluyo entonces con 3 aspectos. 1, no me parece factible desaparecer sin más las normas oficiales mexicanas por toda la estructura jurídica que he dicho. No me parece que sea factible, no es que yo quiera o no quiera, yo no soy nadie para querer o no querer en estos temas. Simplemente digo, frente a una estructura general, no veo cómo pueda darse una escapatoria en ese sentido. 2, me parece que esta idea de sustituyamos NOMS por guías, al final de cuentas va a acabar siendo algo, un sucedáneo, y a lo mejor un sucedáneo con efectos menos buenos. Y 3, lo que sí me parece importante es que la profesión médica que tiene abiertas, o los profesionales de la salud en general, que tienen abiertas las posibilidades de participación en las NOMS, debieran participar activa y decididamente en las NOMS. Y hay 2 buenos ejemplos en los que yo tengo la experiencia personal, que es la de diabetes y obesidad y la de cáncer de próstata. Se participó y quedó una norma razonable, que puede cambiar en un momento dado el conocimiento, que Lancet o la New England va a sacar una revista, pues sí, todo eso es factible, pero también existen los mecanismos de ajuste para esos tratamientos. Y también hay que decirlo algo, la norma oficial no está hecha para que los más altos médicos del país, los que tienen una condición ahí etaria en la cúspide, generen sus prácticas, sino para establecer reglas generales mediante las cuales pueda marchar de la mejor manera posible un sistema nacional de salud que por lo demás está quebrado financiera y materialmente. Creo que este es el verdadero problema de las normas oficiales. No sé cuánto tiempo tenga, sé que hay un periodo, me indicaron, para preguntas y respuestas, si quisieran ustedes que comentara algo, refutar algo, lo que sea, y pues hasta que me digan que se me acabó el tiempo, yo estaré aquí muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro.